La mañana en que mi esposa irrumpió en mi oficina con unos documentos de divorcio en la mano, entendí que todos los años de mentiras estaban a punto de terminar. Verónica tenía el rostro rojo de furia, los ojos llenos de odio y las manos temblándole mientras arrojaba los papeles sobre mi escritorio. Me miró como si yo fuera el hombre que había destruido su vida. Lo irónico era que, durante años, ella había hecho exactamente eso con la mía. Pero para explicar cómo llegamos a ese momento, tengo que volver al principio. Mi nombre es Daniel Valverde. Durante mucho tiempo, mi vida fue una lucha constante. Yo tenía una pequeña empresa de software que apenas generaba lo suficiente para pagar las cuentas. Había meses en los que temía no poder mantener la casa, pagar los estudios de mis hijos o sostener el negocio un día más. Mi esposa, Verónica, trabajaba como asistente jurídica en un despacho llamado Rivas y Asociados, en Brookhaven. En aquella época, su sueldo era importante para nosotros. No era una fortuna, pero nos ayudaba a sobrevivir. Al principio, nuestro matrimonio parecía estable. Teníamos 2 hijos adolescentes, Iván y Bruno, y una vida sencilla. Yo trabajaba demasiado, eso era cierto, pero Verónica y yo todavía compartíamos momentos agradables. Salíamos a cenar, hablábamos de nuestros problemas y nos reíamos de cosas pequeñas. A pesar de mi trabajo irregular y mis largas noches frente al ordenador, yo creía que estábamos construyendo algo juntos. Sin embargo, después de que Verónica empezara a trabajar en ese despacho, comenzó a cambiar. Sus jornadas se hicieron más largas. Empezó a viajar con frecuencia, a quedarse fuera por las noches y a regresar a casa cansada, distante y cada vez menos interesada en hablar conmigo. Yo estaba tan concentrado en salvar mi empresa que no presté atención a las señales. Pensaba que todo era temporal. Creía que solo estaba estresada por el trabajo. Con el tiempo, nuestra relación se enfrió. La cercanía entre nosotros desapareció casi por completo. Dejamos de dormir juntos. Dejamos de hablar de verdad. Vivíamos bajo el mismo techo, pero parecíamos 2 desconocidos compartiendo una casa. Yo intenté acercarme a ella muchas veces. Le preguntaba si había hecho algo mal, si necesitaba ayuda, si todavía quería luchar por nuestro matrimonio. Verónica siempre respondía con enojo, indiferencia o silencio. Yo no entendía qué estaba pasando. No sabía cómo arreglar algo que ella se negaba siquiera a reconocer. Mientras tanto, mi empresa cambió de rumbo. Después de años de esfuerzo, la tecnología finalmente avanzó lo suficiente para que mi software se volviera valioso. Grandes compañías comenzaron a interesarse en mi producto. De repente, pasé de estar preocupado por las facturas a recibir propuestas de inversión y compra. Mi empresa creció rápidamente. Yo seguía trabajando mucho, pero ahora el dinero entraba con una velocidad que jamás había imaginado. Compramos una casa más grande. Contratamos ayuda doméstica. Verónica tenía acceso a todo lo que quería. Ropa, viajes, restaurantes, joyas, hoteles, tarjetas sin límite. Aún así, nunca parecía satisfecha. Poco después, Verónica quedó embarazada. Yo pensé que ese bebé podía ser una nueva oportunidad para nuestra familia. Me convencí de que una hija pequeña tal vez nos uniría de nuevo. Cuando nació, Verónica decidió llamarla Clara. La cuidaba con devoción, pero conmigo no cambió nada. De hecho, se volvió aún más fría. A medida que Clara crecía, Verónica pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Teníamos una niñera que vivía con nosotros, y Verónica aprovechaba esa ayuda para irse durante horas, a veces durante días. Nunca me decía exactamente a dónde iba. Yo preguntaba, pero siempre recibía la misma respuesta, que estaba ocupada, que necesitaba espacio o que yo no tenía derecho a controlar su vida. Iván y Bruno ya empezaban a hacer su propio camino. Iván se preparaba para entrar a la universidad y Bruno hablaba de ingresar al ejército. Clara, en cambio, era pequeña y necesitaba atención. Con el tiempo, ella y yo construimos una relación especial. Yo la llevaba a la escuela, asistía a las reuniones con sus maestros y la ayudaba con las tareas.
Jugábamos juntos, hablábamos de sus miedos y de sus sueños. Verónica casi nunca estaba presente en esos momentos. Clara y yo nos convertimos en grandes amigos. Mi matrimonio era miserable, pero mi hija menor me daba una razón para seguir adelante. Durante aquellos años, Verónica mencionó una vez que su jefe, Esteban Rivas, había muerto. Me dijo que su esposa, Lucía, le había disparado durante una discusión. No explicó mucho más. Yo apenas conocía a Esteban. Lo había visto en algunos eventos del despacho junto a su esposa. Parecía un hombre educado, seguro de sí mismo y con una vida perfecta. Después de su muerte, Verónica dejó el trabajo y jamás volvió a tener un empleo estable. Yo no hice demasiadas preguntas. Para entonces, ya vivíamos como extraños. Yo me refugiaba en mi empresa y en mis hijos. Ella se refugiaba en sus secretos. Pasaron los años. Mi empresa alcanzó un valor enorme. Había varias compañías interesadas en comprarla, y mis acciones valían millones. Pero mi vida personal seguía siendo un vacío. Yo quería divorciarme, pero temía perder una parte importante de la empresa o iniciar una guerra larga y costosa. También me preocupaba Clara. No quería que creciera atrapada en una batalla entre sus padres. Así que me quedé quieto, soportando una vida que ya no tenía amor, confianza ni paz. Todo cambió una mañana de otoño. Mi secretaria me avisó que una mujer llamada Lucía Rivas estaba esperando en mi oficina. Me quedé inmóvil. Creía que Lucía seguía en prisión. Cuando entré, la reconocí enseguida. Había envejecido con dignidad. Su cabello era gris, largo hasta los hombros, y su expresión transmitía una mezcla de cansancio y fortaleza. No llevaba demasiado maquillaje. Parecía una mujer que había atravesado algo terrible y había sobrevivido. Lucía, le dije. No esperaba verte. Ella sonrió con suavidad. Han pasado 8 años, Daniel. Pensé que quizá no me recordarías. Le ofrecí café. Ella pidió uno negro. Después de unos minutos de conversación incómoda, me preguntó por Verónica. Yo traté de evitar el tema. Le dije que nuestro matrimonio no iba bien. Lucía guardó silencio unos segundos y luego respiró hondo. Precisamente por eso he venido. Necesito hablarte de Verónica y de Esteban. No estoy aquí para buscar venganza. Solo quiero cerrar algunos asuntos que quedaron pendientes. Le pedí a mi secretaria que no nos interrumpiera. Me senté frente a Lucía, lejos de mi escritorio. No quería que la conversación pareciera una reunión de negocios. Quería escucharla. Lucía me preguntó si había seguido el juicio por la muerte de Esteban. Le dije que no. En aquel momento yo estaba demasiado ocupado con la empresa, y Verónica nunca quiso explicarme nada. Lucía me observó fijamente. Entonces no sabes lo que realmente ocurrió. Te advierto que algunas cosas serán difíciles de escuchar. Le respondí que prefería saber la verdad, por dolorosa que fuera. Entonces Lucía comenzó a contarme su historia. Me dijo que, el día en que disparó a Esteban, él había llegado a casa con unos papeles de divorcio. Le anunció que iba a dejarla porque planeaba escapar con Verónica. Según Lucía, Verónica estaba esperando en el coche. Después de hablar con ella, Esteban y Verónica pretendían ir a buscarme para contarme todo. Lucía ya sospechaba que su esposo la engañaba. Había encontrado mensajes, ausencias extrañas y señales que no podía ignorar. Incluso había contratado a un investigador privado. Pero no esperaba que la otra mujer fuera mi esposa. Esteban le dijo que Verónica estaba embarazada de él. Le aseguró que Verónica le daría la familia que siempre había querido. Lucía me explicó que ella y Esteban nunca habían podido tener hijos. Durante años, él la había culpado por eso. Le decía que no era suficiente mujer, que no podía darle una familia, que había fracasado como esposa. Esa mañana, al entregarle los documentos, Esteban la humilló de una forma cruel. Lucía me dijo que intentó alejarse,
pero él siguió insultándola y provocándola. Finalmente, perdió el control. Hubo una discusión terrible y ocurrió una tragedia que terminó con la vida de Esteban y con Lucía en prisión. Yo la escuchaba sin poder reaccionar. Sentía que mi mundo se deshacía. ¿Estás diciendo que Clara es hija de Esteban? Pregunté. Lucía negó lentamente. No, Daniel. Clara no puede ser hija de Esteban. Verónica puede creerlo, pero no es posible. Me explicó que, durante su matrimonio, ella había realizado muchos estudios médicos. Los resultados siempre indicaban que ella era fértil. Finalmente, consiguió que se analizara una muestra médica de Esteban. El resultado fue definitivo: Esteban era estéril. No podía ser padre biológico de ningún niño. Lucía nunca se lo dijo. Guardó aquella información durante años. También me contó que Clara era el nombre de la madre de Esteban. Según ella, Verónica probablemente eligió ese nombre porque ya había hablado de ello con él antes del nacimiento de mi hija. Todo empezó a encajar. La distancia de Verónica. Sus viajes. Su ira constante. La forma en que protegía a Clara de mí, como si temiera que yo descubriera algo. Lucía sacó entonces una carpeta de su bolso. Dentro había documentos antiguos. Me explicó que, al salir de prisión, recuperó las pertenencias de Esteban que habían quedado guardadas en un almacén. Entre ellas estaba su maletín. Allí encontró unos papeles firmados por Verónica, un acuerdo de divorcio redactado años atrás. Estaban fechados, firmados y notarizados. No era una sentencia de divorcio válida por sí sola, pero sí demostraba que Verónica había querido separarse de mí y había aceptado ciertas condiciones. Entre esas condiciones figuraba una cláusula sobre la custodia de los hijos. Lucía también me entregó un segundo sobre. Dentro había informes de un investigador privado. No quise revisar todos los detalles en ese momento, pero comprendí que contenían pruebas de la relación secreta entre Verónica y Esteban. Al día siguiente llevé todo a mi abogado personal, Fabián Cárdenas. Fabián era un hombre meticuloso, inteligente y paciente. Revisó cada página con calma. Cuando terminó, me explicó que el documento no podía utilizarse para obtener un divorcio automático, pero podía tener valor como prueba de un acuerdo previo y de la intención de Verónica. También me advirtió que la cláusula de custodia no bastaba para garantizarme nada. Los tribunales siempre debían decidir pensando en el bienestar de Clara. Sin embargo, aquella información podía cambiar por completo la situación. Fabián inició el proceso de divorcio de forma legal y presentó el acuerdo como parte del expediente. Al mismo tiempo, me recomendó realizar una prueba de paternidad. Yo acepté sin dudarlo. No porque quisiera que Clara fuera hija de otra persona, sino porque necesitaba conocer la verdad. Durante semanas, mantuvimos todo en secreto. Clara no sabía nada. Verónica tampoco. Yo seguía haciendo mi vida normal. Seguía trabajando. Seguía cuidando a Clara. Seguía intentando hablar con Verónica, aunque ella no cambiaba. Mientras tanto, Lucía comenzó a trabajar en mi empresa, en un puesto básico dentro del departamento de pruebas de software. No fue un favor injusto. Tenía habilidades, era responsable y necesitaba una nueva oportunidad después de salir de prisión. Al principio, nuestra relación fue simplemente cordial. Pero con el tiempo empezamos a conversar más. Lucía era distinta a como yo la había imaginado. No era una mujer amargada ni violenta. Era alguien que había cometido un error terrible en un momento de dolor, pero que también había cargado con las consecuencias durante años. Con ella podía hablar. Podía reír. Podía ser yo mismo. Un mes después, los resultados de ADN llegaron. Clara era mi hija. No había ninguna duda. Sentí un alivio tan grande que tuve que sentarme. Durante semanas había temido que mi propia hija pudiera no ser mía. Pero la verdad estaba frente a mí. Yo era su padre.
Fabián preparó todo para el siguiente paso. Verónica recibió una notificación judicial sobre el proceso de divorcio y la audiencia relacionada con los acuerdos de custodia. Fue entonces cuando irrumpió en mi oficina con los documentos en la mano. ¿Qué demonios es esto?, gritó. Es una notificación del proceso de divorcio, respondí, manteniendo la calma. Un proceso que debimos enfrentar hace años. Verónica me insultó. Dijo que todo había cambiado, que no podía usar unos documentos antiguos en su contra, que iba a destruirme en los tribunales. Yo le expliqué que no estaba usando nada de forma ilegal. Simplemente había decidido terminar un matrimonio que llevaba demasiado tiempo muerto. Ella dijo que se llevaría a Clara esa misma tarde. Entonces le respondí que no podía hacerlo sin un acuerdo judicial. Le pedí que no involucrara a nuestra hija en su rabia. Verónica se puso aún más furiosa. Dijo que Clara no era realmente mi hija, que yo no tenía derecho a decidir sobre ella. Aquella frase me confirmó que Lucía tenía razón. Verónica de verdad creía que Esteban era el padre de Clara. No le revelé los resultados de ADN. No era el momento. Dejé que el proceso siguiera su curso. La audiencia se realizó unas semanas después. Estábamos Fabián, el abogado de Verónica, el juez, Verónica y yo. Todo comenzó con los asuntos económicos. Fabián presentó las cantidades que Verónica había solicitado años atrás. Yo estaba dispuesto a respetar parte del acuerdo, aunque mi situación económica fuera muy distinta. No quería prolongar la pelea por dinero. También llevé el vehículo que Verónica había pedido en el documento antiguo. Había logrado localizarlo y comprarlo de nuevo. Cuando las llaves quedaron sobre la mesa, Verónica pareció sorprendida. Pero la verdadera batalla no era por el dinero. Era por Clara. El abogado de Verónica intentó argumentar que ella era la principal cuidadora de nuestra hija. Fabián respondió que, durante años, yo había asistido a reuniones escolares, citas médicas y actividades importantes, mientras Verónica pasaba largos periodos fuera de casa. El juez escuchó a ambos lados sin interrumpir. Entonces Verónica pidió hablar. El juez le permitió hacer una declaración. Ella se levantó lentamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero su voz estaba firme. Durante años viví en un matrimonio sin amor. Yo amaba a Esteban Rivas. Él era el verdadero padre de Clara. Daniel no tiene derecho a criarla. Clara es lo único que me queda de la persona que amé. Quiero la custodia exclusiva. La sala quedó en silencio. El juez le preguntó si estaba afirmando que Clara había nacido de una relación secreta mientras ella aún estaba casada conmigo. Verónica respondió que sí. Dijo que Esteban y ella planeaban empezar una vida juntos. Dijo que Clara era la prueba de ese amor. Dijo que no quería que yo tuviera contacto con la niña. Fabián me miró. Yo asentí. Era el momento. Mi abogado colocó un informe médico sobre la mesa. Este documento, dijo, fue elaborado pocas semanas antes de la fecha estimada de concepción de Clara. El señor Esteban Rivas presentaba esterilidad total. No podía ser padre biológico de ningún niño. Verónica se quedó pálida. De inmediato dijo que era mentira. Acusó a Fabián de haber falsificado el informe. Su abogado trató de calmarla. Entonces Fabián entregó otros 3 documentos. El primero era el análisis genético de Clara. El segundo, mi análisis. El tercero comparaba ambos resultados. Daniel Valverde es el padre biológico de Clara Valverde, dijo Fabián con claridad. No existe ninguna duda razonable. Verónica dejó de gritar. Su rostro cambió por completo. La rabia desapareció y fue reemplazada por una tristeza profunda. Durante unos segundos, pareció no poder respirar. Luego se sentó y comenzó a llorar. No lloraba por mí. No lloraba por el matrimonio.
Lloraba porque acababa de descubrir que toda la historia que se había contado a sí misma era una mentira. Esteban no podía ser el padre de Clara. Esteban no había sido el hombre perfecto que ella imaginaba. Y Clara, la niña que Verónica consideraba el recuerdo de su amante, siempre había sido mi hija. Después de una pausa, el abogado de Verónica pidió un acuerdo de visitas. Yo no quería destruir a Clara separándola por completo de su madre. A pesar de todo, Verónica seguía siendo importante para ella. Acepté que pudiera verla ciertos fines de semana y en algunas fechas especiales, siempre que cumpliera las condiciones establecidas por el tribunal. El juez otorgó la custodia principal a mi favor. Cuando terminó la audiencia, Verónica no me miró. Salió de la sala sin decir una palabra. Durante los meses siguientes, la vida de Verónica cambió por completo. Se mudó con la madre de Esteban, pensando que encontraría apoyo. Al principio, parecían llevarse bien. Pero Verónica comenzó a vender joyas, ropa costosa y objetos que había acumulado durante los años en que vivió con mi dinero. Luego descubrió que la madre de Esteban también vendía algunas de sus pertenencias para cubrir sus propios gastos. La relación entre ellas se rompió. Después, Verónica se mudó con su hermana a otra ciudad. Al principio, recogía a Clara con regularidad. Luego empezó a llamar para cancelar. Decía que tenía problemas, que no tenía dinero, que estaba enferma o que debía resolver algo urgente. Con el tiempo, las llamadas se hicieron más frecuentes y las excusas menos creíbles. Finalmente, dejó de aparecer. Clara sufría un poco cuando su madre cancelaba, pero Lucía y yo siempre intentábamos acompañarla. La llevábamos a lugares que le gustaban, hacíamos actividades juntos y hablábamos con ella con honestidad, sin llenarla de odio contra Verónica. No queríamos que Clara creciera con rencor. Queríamos que entendiera que algunos adultos toman malas decisiones, pero que eso nunca era culpa de los hijos. Lucía y yo nos fuimos acercando cada vez más. Ella se convirtió en una presencia importante en la vida de Clara. Nunca intentó reemplazar a su madre. Solo estuvo ahí cuando Clara necesitaba a alguien que la escuchara, alguien que la ayudara con una tarea o alguien que celebrara sus pequeños logros. Con el tiempo, nuestra casa empezó a sentirse como un hogar de verdad. Lucía se mudó con nosotros. Poco antes de Navidad, nos casamos en una ceremonia pequeña, sin lujos ni grandes invitados. Clara llevaba un vestido sencillo y sonreía todo el tiempo. Iván y Bruno regresaron para acompañarnos. Por primera vez en muchos años, sentí que mi familia estaba completa. Poco después, mi empresa fue adquirida por una compañía mucho más grande. El dinero dejó de ser una preocupación definitiva. Pero, sinceramente, eso ya no era lo más importante para mí. Lo que realmente importaba era llegar a casa y encontrar a Clara haciendo sus deberes en la mesa, a Lucía preparando café o riéndose de alguna historia absurda que yo contaba. Meses después, Lucía recibió una noticia que nunca creyó posible. Estaba embarazada. Se quedó mirándome con los ojos llenos de lágrimas cuando me mostró el resultado. Yo también lloré. Éramos mayores de lo que habíamos imaginado para empezar de nuevo, pero no nos importaba. Habíamos perdido mucho tiempo. Habíamos sufrido demasiado. Pero por fin teníamos una oportunidad de vivir algo distinto. A veces todavía pienso en Verónica. Pienso en todo lo que pudo haber sido nuestra vida si hubiera elegido la verdad. Pienso en los años que perdimos en discusiones, silencios y engaños. Nunca entendí por qué prefirió una ilusión antes que una familia real. Tal vez ella tampoco lo entendió hasta demasiado tarde. Pero aprendí algo importante. El dinero puede darte comodidad, una casa grande y una vida más fácil. Sin embargo, no puede comprar confianza. No puede obligar a alguien a amarte. No puede reparar un corazón que ha sido destruido por una traición. Yo pasé muchos años sintiéndome culpable por el fracaso de mi matrimonio. Pensaba que había trabajado demasiado, que no había sido suficiente esposo, que había fallado de alguna manera. Con el tiempo comprendí que una relación no puede salvarse si solo una persona lucha por ella.
Y comprendí que, aunque la verdad tarde años en aparecer, termina encontrando su camino. Mi vida no se volvió perfecta de un día para otro. Todavía había heridas, recuerdos y momentos difíciles. Pero tenía a mi hija. Tenía a Lucía. Tenía una familia construida sobre la sinceridad. Y después de tanto dolor, eso era más valioso que cualquier empresa, cualquier casa o cualquier cantidad de dinero.